o sumirse o ir a donde sea, pero es no seguir flotando eternamente, sino poderse ir a vivir de una manera diferente, donde no tengan que estar nada más flotando. Entonces, resistir es ese proceso consciente de no querer desaparecer. Y, por lo tanto, la resistencia no es un objetivo, la resistencia es un medio, no es un fin. El fin es la liberación, es poder vivir las cosas en libertad. Eso es lo que no entiende la supervivencia. Supervivencia no tiene intención, el que sobrevive no tiene intención de liberarse, ese tiene intención nomás de sobrevivir. El que resiste, sobrevive en resistencia para poderse liberar. Entonces, en esa perspectiva, decíamos que el concepto etnopolítico de la historia es la historia de dominación, resistencia y liberación. Son tres momentos de un mismo proceso. Los tres existen. Si pensamos en términos de descolonización o de decolonialidad, ¿cómo ubicamos esto? O sea, desde la perspectiva de la colonización, o sea, de la descolonización, entonces hay un proceso de dominación que es el colonialismo, es la colonización. Frente a eso se opone la descolonización. Si pensamos en términos de colonialidad, del saber, del poder, etc., frente a eso se opone la decolonialidad. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una diferencia en cuanto a momentos. Decolonialidad y descolonización son parte de un proceso de dos momentos. Frente a la dominación se opone la liberación. Y en la historia etnopolítica estamos viendo tres momentos. Entonces, si pensamos en términos de dominación, resistencia y liberación, creo que podemos decir que la dominación es colonial, la resistencia no es decolonial y la liberación sí tendría que ser necesariamente decolonial. Entonces, ¿cómo caracterizar la resistencia? Si no es descolonización, si no es decolonialidad, ¿qué es lo que es? Pues creo que lo que es anticolonialismo y anticolonialidad. O sea, resistir es el proceso que enfrenta la dominación, que trata de entender la dominación y ubicar la resistencia, ubicar las formas de poder seguir sobreviviendo como resistencia para poderse liberar, para poder crear un mundo decolonial. Pero resistir no es crear un mundo decolonial. No es como si pensáramos que la lucha feminista es por crear un mundo, están creando un mundo despatriarcalizado. Y no, claramente no. Lo que está haciendo la lucha antifeminista es luchar contra el patriarcado. Es un momento de defensa, de encontrar definiciones, de encontrar aliados, de luchar para en otro momento, un momento que no sea de defensa sino de construcción, poder generar un tipo de sociedad despatriarcalizada. Lo mismo sucede en el caso de los pueblos indígenas. El momento actual es de resistencia, no es de liberación. Nadie puede pensar que los indígenas están liberando. Los zapatistas es otra cosa. Los zapatistas están en un momento distinto. Ellos no están resistiendo, ellos están creando sus formas de liberación. Esa es otra dimensión distinta. No podemos ubicar a los zapatistas, la lucha zapatista, como una lucha de la resistencia, sino ya como un momento de liberación, en donde entonces sí tiene mucho sentido pensar en la construcción de un mundo decolonial, descolonizado, etcétera. Pero para poder entender la fuerza de la dominación, tenemos que pasar un periodo de confrontación, que es impedir
La resistencia es entonces impedir que el colonialismo se desarrolle, que siga desarrollando. No es crear una sociedad descolonizada, es impedir que el colonialismo se desarrolle. Si nos referimos a esto en términos de la metáfora de la enfermedad, entonces frente a la enfermedad colonial no pasamos a un periodo de salud, pasamos a un periodo de enfrentamiento de la enfermedad. Si reconocemos que estamos enfermos de colonialismo, entonces la resistencia consiste no en liberarse de la enfermedad, sino consiste en entenderla, en ubicar sus características, decir, bueno, sí, estos son mis síntomas, estas son, el médico a ver qué dice, hacer todos los estudios necesarios, para poder determinar cómo se puede curar esa enfermedad. Iniciar el proceso de curación para poder recuperar la salud. Recuperar la salud es precisamente la descolonización, es precisamente la liberación. Pero si me siento enfermo y voy al doctor, no me curo inmediatamente, más que si es una enfermedad simple. Si es una enfermedad compleja como el colonialismo, no se puede curar de un momento para otro. Se tiene que reconocer la enfermedad, se tiene que analizar, se tiene que entender cómo funciona, cómo afecta, cómo se puede recuperar la salud. Y eso es en lo que consiste la resistencia. En esa perspectiva, entonces, creo que lo que llamamos descolonización o decolonialidad es más bien un proceso de enfrentamiento, es más bien un anticolonialismo o una forma de anticolonialidad con la que tratamos de recuperar, o sea, de impedir que la destrucción, que el proceso de destrucción acabe con lo propio y lo protejamos, se proteja, se ayude a fortalecer, y una vez que esté fuerte, entonces pueda actuar como una persona sana. En ese sentido, entonces, creo que experiencias como los museos comunitarios son instituciones muy importantes en las que se trata de enfrentar una enfermedad o un síntoma de la enfermedad, que es la pérdida de la memoria, y los intentos de disolución de la vida comunal. Entonces, el museo llega para entender cuáles son los procesos, para recuperar la memoria en distintos momentos, para socializar la idea de que se está enfermo y de que hay formas de valorar los aspectos en los que se puede ir recuperando la salud. Y en algún momento, más adelante, se formará parte de otros colectivos que estén luchando por liberar a las comunidades. Entonces, resistir es incubar la liberación, es como una incubadora, y la comunalidad precisamente es la fuerza en la que se está reproduciendo esa capacidad de la sociedad de poder recuperar la salud, de poderse liberar. Entonces, creo que ahí es importante la revisión de los conceptos. Decolonialidad o descolonización son actitudes, son importantes, decisivas, pero creo que no son las que caracterizan a los momentos actuales. En África era otra cosa. En África, que es donde surge con fuerza el concepto de descolonización, es otra cosa, porque descolonización se refiere a los movimientos sociales de lucha contra el gobierno colonial para poder generar independencias. Lo que para nosotros es independencia, fue independencia, para ellos es descolonización. Porque la independencia, por ejemplo, de México fue encabezada por criollos, por las clases políticas que buscaban sus propios intereses. La descolonización en África era otra cosa, era resultado de movimientos sociales que trataban de recuperar
las formas de ser africanos en cada país frente al colonialismo. No solamente expulsar a los ingleses o a los franceses, a los holandeses, sino poder recuperar su propia dinámica. Entonces, esos sí eran movimientos de descolonización, y la teorización que hace Amílcar Cabral, que hace todos ellos, es precisamente sobre eso, sobre lo que significa descolonizarse en esas condiciones. Pero en México, en Estados Unidos, en el continente, el movimiento indígena no está todavía en una etapa de liberación, de transformación, salvo los zapatistas, salvo gente como ellos. Está en un proceso de resistencia, y la resistencia puede ser contradictoria, la resistencia puede tener aliados de distintas características. En la liberación creo que es otra cosa distinta. Vuelvo al caso de las mujeres. En la lucha antipatriarcal, las mujeres pueden tener como aliados a los hombres, ¿no? A veces, sin que se ofendan, los hombres pensamos mejor el antipatriarcado que las mujeres. Bourdieu tiene libros así sobre la dominación masculina, sobre cosas así. Son aportes, porque lo que estamos haciendo es no enseñarles a las mujeres cómo pensar, sino lo que estamos haciendo es analizar nuestra forma de ser, que ahora se está criticando. Entonces, por eso puede ser que tengamos más, los hombres tengamos más elementos para entender el machismo, o elementos distintos para entender el machismo, el patriarcado, etc. Y nuestra visión puede ser útil a las mujeres en su propia visión sobre el patriarcado, sobre el machismo, sobre todo eso, y entonces lo que aportemos los hombres críticos, digamos, puede ser útil a las mujeres en el proceso de resistencia, en el momento de resistencia. En el momento de liberación ya no. En el momento de liberación, la construcción de la sociedad antipatriarcal tiene que ser pensada por mujeres. Ahí no puede ser pensada por hombres. Lo mismo que la construcción de un mundo descolonizado tiene que ser pensada por indígenas, por los que son los objetos de la colonización fundamental y que han resistido. Los que no somos indígenas podemos aportar, tal vez hasta, yo puedo pensar de manera más compleja la comunalidad que muchos indígenas, y eso les es útil en este momento de resistencia. En el momento de liberación ya no. Lo que yo tenga que decir ya no es importante, ni debe ser tomado demasiado en cuenta. Eso tiene que ser ya pensado por gente formada en la lucha, sea por indígenas formados en la lucha de resistencia, que puedan generar el cambio que se necesita. Ahí es donde está la importancia de los museos, en formar a las generaciones, ayudar a formar a las generaciones que van a pensar la transformación. Gracias. Entonces, ¿quieren añadir algo más a la discusión ahorita? Sí, pues efectivamente todo este proceso que se está dando de construcción del concepto de comunalidad, nosotros tuvimos la experiencia inicial de cómo los partidos de izquierda se portaron pues gachamente, ¿no?, con nosotros, porque en su plataforma de principios no había nada de lo indígena, de los pueblos, ¿no? Nosotros nos entrevistamos con encabezados, ¿no?, por ejemplo, los trotskistas, que es la corriente ¿cómo se llamaba este partido? De los PRD. Al PRD, no, Partido de los Trabajadores. Sí. Y pues no encontrábamos un punto donde encajara la cuestión étnica, ¿no? Platicamos con compañeros del Partido Comunista en ese tiempo. Revisamos su plataforma de principios
estaba ausente la cosa étnica. Con los compañeros del POS, del Partido Obrero Socialista, porque la verdad, pues Oaxaca ha sido ha habido una cantidad de influencias partidistas de izquierda de hace mucho tiempo, ¿no? Y así nos pusimos a buscar. Lamentablemente no encontramos ningún partido que considerara la cuestión cultural, la cuestión étnica de nuestros pueblos. Eso a mí en lo particular, a mí me sorprendió muchísimo, porque es una realidad. Para nosotros es algo ahí que está tangente, que está vivo, ¿no? Que está vigente, ¿no? Pero ellos jamás contemplaron esa parte de la realidad. ¿Por qué? Porque nos decían, bueno, tú eres indígena, ¿sí?, pero eres parte del proletariado, cabes dentro de la revolución, porque vas a pelear contra la burguesía, ¿no? Bueno, el asunto es que aquí la burguesía, como existía en Europa, pues no hay tal, pues, ¿no?, adentro de los pueblos. Entonces decían, bueno, ¿cómo proletariado industrial? Pues tampoco. Y lo que decían es que la revolución socialista solamente el proletariado industrial puede hacerlo. Por eso cuando el pensamiento maoísta empieza a llegar acá, nos gustó esa idea, la verdad, porque Mao decía, bueno, es que pues China era un país semifeudal donde la mayoría de la gente eran campesinos empobrecidos, ¿no? Y él decía, bueno, es que el campesinado puede ser una fuerza revolucionaria, no solamente el proletario o el obrero industrial. Y entonces, por eso nuestra primera tendencia fue el maoísmo. Bueno, se los platico, están sin confianza. Pero nosotros repartíamos el librito rojo. De veras, así se le daba a los compañeros, y las 5 tesis filosóficas de Mao, riquísimas, que para nosotros estaba muy bien, pues, pero por primera vez contemplaba, por ejemplo, la filosofía de Confucio. Se fueron ellos más atrás, ¿no? El viejo tonto que remueve las montañas, ¿no? Sí, recuerdan, es como un fábula, ¿no? Un cuento, pues. Y entonces tuvimos esa primera inclinación, que después también se desechó. ¿Por qué? Porque empezamos a descubrir que nosotros teníamos elementos filosóficos, políticos, organizativos, sembrados aquí en los pueblos, que era cosa de descubrirlos y empezar por ahí. Fue entonces que empezaron a surgir ideas, ¿no? La cuestión de la comunidad, que es para nosotros, digo yo, hoy, este momento, es un factor como decía el viejo Marx, ¿no?, el hilo conductor que nos puede ayudar a vislumbrar los procesos, ya no solo desde el planteamiento de la lucha de clases, ¿no?, sino ya con elementos históricos
culturales, porque la cultura, dice Amílcar, es historia, ¿no? ¿Por qué? Porque se va construyendo a lo largo de los siglos. Y pues creo que este es un tema que nos puede llevar, pero les estoy hablando de algo real, que lo vivimos nosotros como organización etnopolítica. Entonces para nosotros esto es una necesidad vital, reencontrarnos a nosotros mismos. Y lo que nos está ayudando los compañeros de los museos es eso, desvelar eso, quitar eso, esas telarañas y empezar a reflexionar sobre lo propio. Insisto, no es fácil, pues, porque el colonialismo está trabajando por todos lados. No solo la parte material, sino la parte espiritual, la parte ideológica. Entonces hay que romper eso y seguirle, ¿no? Sabemos que tenemos a nuestro favor el pensamiento que está ahí todavía, pero ya no exista, ahí sí va a estar difícil, ¿no? Porque hay gente que todavía posee el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, lo de las plantas medicinales, lo que decía la compañera, pues hay descubrimientos, ¿no? Resulta que el ácido acetil salicílico lo han usado nuestras gentes desde hace cientos de años. Es el sauce llorón. Es la aspirina. ¿No? Y lo usan para las personas en el baño de temazcal, ¿no? Y empiezan a retomar la penicilina. La penicilina, por ejemplo, es una planta, es un hongo, pues, que lo retomaron, lo industrializaron, pues, pero muchas de esas medicinas nuestra gente lo conoce hace mucho tiempo, ¿no? Las aplicaciones del romero, por ejemplo, o del mismo mezcal, el magueyito, pues, tiene funciones curativas, no es nomás para embrutecerse, sino tiene elementos curativos, ¿no? La metformina es una planta, ¿no? Y así podemos irnos, y ya el uso de ¿cómo le llama a esto? De la electricidad, pero en forma de magnetismo. Eso también está reapareciendo. Cuando hay que curar el ojo a un niño, lo que se acostumbra es ponerle los guaraches apestosos para que se quite el ojo. ¿Qué? Pero ¿en dónde está el secreto? Y empezar a reflexionar sobre eso. Resulta que esos guaraches tienen que estar recientemente caminados. O sea, no puede ponerle un guarache ya que está ahí meses, ¿no? Es que tiene que estar todavía con la carga. O sea, cuando camina uno hace esto. Y entonces se carga de electricidad. Entonces cuando se lo pone uno al chamaco, ese magnetismo, que el cuerpo también tiene magnetismo, interviene. Y entonces, pues, sana el chamaco. Son cuestiones que tienen un sustento, pues, racional, ¿no? Porque no lo hemos podido descubrir. Pero ahí están los elementos, por ejemplo, los lugares de aplicación de los medicamentos. También es otra cosa importante. En el curanderismo
Los lugares de aplicación de los medicamentos es la planta de los pies o la región umbilical o el cuerpo entero. Ahí se aplican los medicamentos. La parte umbilical es increíble, pero se absorbe. Jala las sustancias que se le ponen. Es increíble, pero yo lo he visto. Igual sucede con la planta de los pies. Absorbe las sustancias que se le ponen y el cuerpo lo recibe. Pero todavía nos falta mucho para poder estructurar, sistematizar esos conocimientos. Pero ahí están, pues. Lo importante es que no se han perdido, ahí están. Sí, y yo creo que nuestra labor tiene que ir para allá. Organizar esos conocimientos, darles cierto sentido, cierta lógica y empezar a difundirlos como conocimientos válidos, pues, ¿no? Desgraciadamente hay y más en los aspectos de la medicina es muy cerrado. Cuando nosotros propusimos abrir un centro de herbolaria y de curación tradicional, efectivamente nuestra misma gente dijo, no queremos brujas aquí, pues, ¿no? Echaron abajo el proyecto. ¿Sí? Y esto también lo viví, yo pues, no me lo contaron. Entonces hay que caminar otro poco para empezar a vislumbrar eso, ¿no? Como dice este señor Amilcar, dice, no puede proceder un proceso de descolonización si no tenemos algo con que llenar ahí, eso que se va a quitar. ¿Y qué es lo que vamos a poner ahí? Pues es la cultura de nosotros, ¿no? Si luchamos para descolonizar, pero no tenemos algo con que sustituirlo y ponerlo ahí, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces tenemos que vivir ese proceso para poder darle un sentido real, ¿no? A este proceso de liberación. O sea, la liberación no solo es política, pues, es todos los sentidos, la medicina, la arquitectura de los pueblos, todo, la lengua. Pues es un campo amplísimo, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Creo que esto nos ayuda mucho para animar la discusión. Pues vamos a tomar nuestro receso para tomar un poco de café. Eso nada más. Y gracias.